Le pido por favor que me acompañe con su Biblia en Santiago. Capítulo 1. Hay algo que necesitamos recordarnos y decírnoslos y repetírnoslos, y es que cuando nos reunimos en la iglesia, lo que vamos a enseñar es la palabra de Dios. Usted va a leer la palabra de Dios. Usted y yo vamos a ser expuestos a la palabra de Dios. Estamos tan acostumbrados a oír esto que necesitamos parar y entender, vamos a escuchar a Dios. Y eso requiere que nosotros nos dispongamos a escuchar de una forma especial, con una atención especial, con una preparación especial. Y eso es lo que va a enseñar ahora Santiago. Santiago nos va a enseñar cómo prepararnos, cómo debemos recibir la palabra de Dios. Santiago nos va a enseñar a recibir la palabra de Dios con la actitud correcta, de una forma correcta. Dice así el capítulo 1, versículo 19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y un domingo más nos venimos y nos presentamos a la iglesia y usted se prepara de la mejor manera que puede, trata de ponerse la mejor ropa que tiene, se peina, se baña, se pone algún perfume, porque venimos a la iglesia, porque venimos a escuchar la palabra de Dios, pero ¿qué hay de nuestra alma? ¿Cómo usted preparó su corazón? Usted puede verse bien, puede oler bien, puede lucir bien, pero usted con su mente puede estar en cualquier otro lado. Usted espiritualmente no puede tener quizá la disposición correcta, la preparación necesaria para recibir la palabra de Dios. Requiere que sea la palabra de Dios, requiere que nosotros la recibamos con una actitud adecuada. Leyendo en forma de devocional en el libro de Jeremías, es muy interesante todas las veces que el pueblo de Judá es llamado, Dios los llama a escuchar su palabra y a escucharla de verdad. El castigo sobre Judá era inminente, ellos iban a sufrir el juicio de Dios, serían deportados a Babilonia. Y Dios manda a Jeremías para llamar al pueblo al arrepentimiento y prometer que en el caso de que se arrepintieran, Él detendría el juicio divino, pero ellos no se iban a arrepentir. Jeremías lo sabía, Dios lo sabía obviamente, Él es omnisciente. Y por último serían llevados cautivos. Jeremías estuvo ministrándoles por más de 40 años. Y aunque hubo algún momento en esos 40 años donde la nación parecía que se volvería a Dios, que se arrepentiría de verdad, cuando fueron los días de Josías, cuando murió Josías, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Durante el tiempo de Josías fueron religiosos. Habían cambios externos, pero interiormente en su corazón estaban mal. Ahora Dios les hizo llegar durante 40 años su voz por medio de Jeremías. Ahora ellos tenían la ley de Dios, tenían el templo, tenían contacto con las Escrituras, pero sin embargo en sus acciones demostraban un rechazo a Dios. Y es interesante cómo Dios describe a su pueblo en aquellos días. En Jeremías 5:21 dice: tienen oídos, pero no oyen. Sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar, Jeremías 6:10. Hay más de 70 referencias en Jeremías en cuanto a oír la palabra. Llamados a oír la palabra. Puede buscarlo después usted en una concordancia. Oíd la palabra de Jehová. Oíd la palabra de este pacto. Escuchad y oíd. Oíd mi voz. Oíd mi voz y cumplid mi palabra. Oíd la voz de Jehová vuestro Dios. Y una y otra vez se repite a lo largo de toda la carta el llamado de Dios a que escuchemos su voz.
Ahora ellos no eran sordos. Ellos oían, ellos escuchaban, entendían, pero no las abrazaban, no las obedecían. No recibían la palabra de Dios de la manera correcta. Era una voz más, la voz de los profetas. Y Dios les dice, no habéis oído. En 11:8 dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. 7:24 dice, no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos. Cuando Dios hablaba, cuando ellos recibían la palabra de Dios, la recibían como una palabra más, sin autoridad, sin la necesidad de someterse, sin una disposición a arrepentirse. Y eso nos puede pasar a nosotros. Eso nos pasa en ocasiones a nosotros. Escuchamos la Biblia, leemos la Biblia, somos expuestos a la Biblia y la oímos como si fuera una voz más. ¿Cuántas veces fui exhortado, fui reprendido por las Escrituras que tenía ideas que eran equivocadas y no me daba cuenta? Que tenía conductas que eran contrarias a lo que Dios esperaba de mí y no abandonaba el pecado. Y un día me doy cuenta, un día lo leo y es como que si escuchara de verdad. Pero yo ya había escuchado esos pasajes que me exhortaban, que me corregían, que me mostraban mi pecado. Pero no los escuchaba de una manera correcta, no los escuchaba con una predisposición adecuada. Y esto sucedía en las congregaciones a las que se dirige Santiago, aunque había una vida religiosa en la congregación, aunque había un culto, aunque se enseñaba, aunque se leía, aunque ya se memorizaba. Santiago les exhorta, les manda, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Cuando no recibimos la palabra de Dios de la manera correcta, con la actitud correcta, eso produce una vida meramente religiosa en nosotros. Un cristianismo superficial, falso. Aunque en las congregaciones se predicaba, tenían reuniones, se enseñaba en los días de Santiago, pasaban todas clases de cosas en la iglesia que eran contrarias a lo que la palabra de Dios enseña. Cuando eran probados, ahí en el capítulo 1, se entristecían, como lo haría cualquier incrédulo. Cuando pecaban, culpaban a Dios por su pecado. En las congregaciones había discriminación por la situación económica. Cuando entraba alguien con mucho dinero le daban ahí el mejor lugar, cerquita ahí del aire acondicionado, pero cuando venía alguien con ropas andrajosas, allá afuera, en el pasillo. Se conducían como lo hacían los incrédulos. Decían tener fe, decían ser creyentes, pero si un hermano padecía necesidad, eran totalmente insensibles a esas necesidades. Sin embargo, a pesar de todo esto que sucedía, muchos querían ser maestros. Querían enseñar en la iglesia. Y tenían peleas entre ellos. Estas peleas son descritas como guerras, pleitos, en medio de una congregación. Cuando oraban de una forma pecaminosa, de una forma egoísta, buscando la propia gratificación personal, murmuraban unos de otros. Cuando hacían planes en sus negocios, no tenían a Dios presente en esos planes. Y los más acaudalados abusaban de los pobres, juraban falsamente. Y sin embargo, se creían religiosos. Y era una situación donde se habían alineado todos los planetas para que recibieran la palabra de Dios de la forma más inadecuada, para que recibieran una exhortación y era como si no pasara nada. Usted puede tener la palabra de Dios en su vida, usted puede escucharla, memorizarla, repetirla, cantarla y sin embargo no oírla o no oírla de la manera que Dios espera. Santiago presenta a sus destinatarios en toda la carta dos formas de conducirse. Una forma es con la sabiduría de este mundo y otra de las formas es con la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. Y va a dar Santiago a lo largo de toda la carta una serie de mandatos para que los creyentes nos conduzcamos bajo los parámetros divinos.
En el capítulo 1, como enseñamos anteriormente, Santiago nos enseña cómo reaccionar a las pruebas. Luego Santiago nos enseña cómo reaccionar a las tentaciones y ahora nos va a enseñar cómo reaccionar a la palabra de Dios. Los creyentes necesitamos aprender cómo recibir la palabra de Dios. Y toda esta sección apunta al versículo 21, al verbo recibir. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Eso es lo que dice en el versículo 21. El versículo 20 dice, desechando toda inmundicia y malicia. El versículo 19 dice que debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarse. Debemos aprender a recibir la palabra de Dios de manera correcta. Y para eso Santiago nos va a decir que en primer lugar debemos recibir la palabra dispuestos a obedecer. El versículo 19 dice así, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Antes de oír una sola palabra de las Escrituras, debemos preparar nuestro corazón, debemos presentarnos ante Dios, hablarnos a nosotros mismos, hablar con Dios y tener la disposición a obedecer lo que Dios nos va a decir. Señor, no sé lo que voy a escuchar, no sé lo que me vas a decir, pero no quiero oír tu palabra solo para sorprenderme por el conocimiento de ti o para presumir a otros de lo que aprendí, sino que quiero oírte con la disposición a obedecerte. Aunque lo que oigo sea contrario a lo que yo hago, a lo que yo pienso, a lo que yo creo o a lo que yo abrazo. Solo los creyentes pueden recibir la palabra de Dios con una disposición a obedecerle. El versículo 19 comienza diciendo, por eso, mis amados hermanos, por esto, mis amados hermanos. Esa forma de empezar, por esto exige que veamos lo que dice el versículo anterior. El versículo anterior, el versículo 18, dice, Él, hablando de Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Los que han nacido por la palabra de Dios son quienes pueden y deben aprender a recibir la palabra de Dios. Ser renacido por la palabra de Dios exige que seamos dirigidos por la verdad de su palabra. Esto implica que en nuestra incredulidad somos incapaces de recibir la palabra de Dios. Santiago se dirige a sus destinatarios como hermanos, mis amados hermanos. Y no solamente lo hace aquí, sino que en 16 ocasiones durante toda la carta él reitera, hermanos, mis hermanos, amados hermanos. Y cada vez que él menciona que son sus hermanos, da un imperativo, da una orden, enseña algo que los creyentes tenemos que hacer. En este caso, Santiago nos enseña cómo recibir la palabra de Dios. Los creyentes necesitamos aprender a recibir su palabra y una marca distintiva del verdadero cristianismo es que los creyentes reciben y permanecen en la palabra de Dios. Ustedes recuerdan en la lectura reciente, leyó Alejandro en Juan capítulo 8, en el versículo 31. El versículo 31 comienza diciendo que dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Ellos dijeron, manifestaron de alguna manera creer en Él, pero fue una fe totalmente falsa. Al poco tiempo que el Señor Jesús empieza a manifestar su revelación, su palabra, ellos rechazan la palabra de Él abiertamente. El Señor dice en el versículo 37, como leíamos recién, procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. En el versículo 43 les dice, no podéis escuchar mi palabra. Y la razón por la cual no pueden escuchar su palabra es que ellos son, como dice en el versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. En el contraste, el Señor nos muestra que los verdaderos discípulos son aquellos que permanecen en la palabra. El versículo 31 dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El versículo 47 dice que el que es de Dios, las palabras de Dios oye.
En Hechos 2:42, recuerdan cuando se reúnen los cristianos, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segunda Juan 9 dice que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La marca distintiva de los creyentes es abrazar la palabra, amar la palabra, recibir la palabra de Dios. Y aunque esa es nuestra marca distintiva como hijos de Dios, solamente los creyentes pueden recibir la palabra de Dios como tal. Necesitamos ser exhortados a recibir la palabra de Dios con el mismo anhelo que la recibimos el día de nuestra salvación. Con el mismo anhelo que lo recibimos ese día que fuimos renacidos por la palabra de verdad. Y esta no es la única exhortación que hay en las Escrituras a que continuemos perseverando en recibir la palabra de Dios y que lo hagamos de una manera correcta. Ustedes recuerdan ahí en 1 Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. En 2 Timoteo 3:14, Pablo le está hablando a Timoteo, que estaba pastoreando la iglesia en Éfeso, y le dice, persiste en lo que has aprendido. Necesitamos recibir esa exhortación. Aunque Dios produce en un día de nuestra salvación un cambio radical en nuestra vida a tal punto que escuchamos la palabra de Dios, que recibimos la palabra de Dios y la amamos, debemos continuar cultivando eso en nuestras vidas. Ahora, ya teniendo en claro que solo los creyentes son quienes pueden recibir la palabra de Dios con una disposición para obedecer, Santiago los va a exhortar y lo hace de una forma muy pastoral. Él les dice, amados hermanos, antes de decir algo que probablemente les hiera, recuerdan que ellos pensaban que eran religiosos, y Santiago va a enseñarles cómo escuchar, cómo recibir la palabra de Dios. Antes de eso, Santiago quiere asegurarse que su exhortación va a llegar a sus corazones, y Santiago les recuerda el amor que Él les tiene. Y ese amor no es fingido, es un amor verdadero, pero Santiago aquí se los recuerda como un recurso. No es como cuando vos tenés que hablar con tu hijo y tu hijo no te escucha y vos le recordás lo mucho que le querés, lo mucho que lo amás y ya tu hijo ya sabe, ¿no? Cuando le empezás a decir eso ya sabes, acá se viene el palito. Les dice, todo hombre sea pronto para oír, todo hombre sea pronto para oír. No hay creyentes que no deban tener una disposición para escuchar la palabra de Dios o para recibir la palabra de Dios de manera correcta. No son las autoridades de la iglesia, los que pastorean, los que discipulan o los maestros de niños quienes deben tener una disposición para obedecer la palabra de Dios, sino que todos los creyentes, todo el universo de creyentes, de aquellos que son convertidos, deben tener una predisposición a escuchar la palabra de Dios con el fin de obedecerla. ¿Y cómo podemos escuchar la palabra de Dios con obediencia? Hay 3 mandatos. Sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Pronto para oír significa listos para escuchar. Pronto significa rápido, veloz. Es claro entender qué significa pronto para oír a la luz de lo que dice a continuación. Tardo para hablar. Usted no puede oír si usted está hablando. Ahora, en este contexto, se está hablando sobre la palabra de Dios, sobre hablar la palabra de Dios, sobre enseñar la palabra de Dios. Recuerden que los destinatarios a quienes se dirige Santiago tenían un deseo pecaminoso para enseñar las Escrituras. Santiago directamente les dice, no os hagáis maestros, muchos de vosotros. Ellos estaban hablando cuando en realidad lo que necesitaban era oír, era aprender. Y la experiencia de todos nosotros en el momento de nuestra salvación, en el momento de nuestra conversión, es que queremos compartir con todo el mundo la palabra de Dios. Tenemos una sed, un deseo que Dios pone para enseñar la palabra de Dios, para ministrarnos unos a otros. Y eso es algo que debemos hacer. Pero todas las acciones que están relacionadas con la enseñanza de las Escrituras deben ser consecuencia de haber pasado primero un tiempo escuchando la palabra, aprendiendo la palabra. Muchos errores en las iglesias surgen como consecuencia de alentar a personas que no están preparadas, que no han tenido conocimientos necesarios a ocupar ministerios de enseñanza, un lugar de enseñanza en la iglesia, en vez de alentarles a prepararse, en conocer la Escritura, en conocer la palabra.
Es algo muy peligroso esto. Es muy peligroso. Ustedes recuerdan cuando hablamos en 1 Timoteo capítulo 3, que están los requisitos para los ancianos y luego los diáconos, y cuando Timoteo piensa cuando Pablo piensa en aquellas personas que van a ocupar una posición de liderazgo, la única habilidad que ellos debían tener era ser aptos para enseñar. Y luego más adelante dice que no debe ser un neófito, no debe ser alguien nuevo en la fe, alguien que se convirtió hace poco tiempo, sino que debe ser alguien que pasó suficientemente tiempo en la iglesia escuchando, aprendiendo, recibiendo la enseñanza de Dios. Usted sabe que ocupar una posición de enseñanza, ocupar un lugar de exaltación dentro de la iglesia representa un peligro para el orgullo. Pablo agarra y dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y esto era un peligro real en la congregación que se dirige a Santiago, donde ellos querían ser maestros, y había soberbia, y Dios les dice por medio de Santiago, Dios resiste a los soberbios. Y ellos debían aprender a escuchar, a aprender, a recibir la palabra de Dios. Es curioso, ¿no? Cuando hablamos con nuestros hijos y no nos dejan terminar de hablar, que ya nos están explicando, ya nos están excusando, bueno, pará papá, es que esto es así, es que vos no entendés, y llega un momento que, no sé, por lo menos a mí me pasa, llega un momento que decís, bueno, basta, ahora vos te vas a callar y yo te voy a hablar. Ahora vas a hacer silencio. Yo soy tu papá, vos vas a aprender. Yo ya te escuché. Es necesario callar y aprender de la palabra de Dios. Eclesiastés 5.1 dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Debemos aprender la palabra de Dios para obedecerla. En el contexto que se está hablando aquí es el contexto de la iglesia local. Las Escrituras nos mandan a reconocer a quienes nos presiden, a obedecer a nuestros pastores, a sujetarnos a ellos. Debemos estar en una iglesia para aprender la palabra de Dios, para escuchar la palabra de Dios. Luego Santiago nos dice que quien escucha la palabra de Dios dispuesto a obedecer debe ser tardo para irarse. Tardo para irarse. Usted sabe cómo es la ira. Todos en algún momento nos hemos airado de manera pecaminosa. Es un acto casi involuntario. Se presenta una situación donde algo nos molesta, algo nos desagrada, no nos gusta, algo nos daña y surge esa emoción y nos enojamos y es como si fuera un volcán que estalla y pasó. Bueno, la palabra griega que describe esa clase de ira repentina es la palabra tumos, pero esa no es la palabra que utiliza acá Santiago. La palabra que utiliza Santiago no describe una explosión de ira, sino que describe algo más premeditado, algo que se va cocinando como fuego lento en el corazón de esa persona. Describe una situación que es duradera. Describe algo que quizás no se puede percibir externamente, sino que es algo interno. Ahora, Santiago no está hablando sobre enojarnos con otros, ¿no? Muchas veces yo he escuchado este versículo, lo he recibido y quizás lo he usado para otros de manera equivocada para que no se enojen con otras personas, sino que Santiago está hablando en el contexto de recibir la palabra de Dios. Esta expresión podría describir a alguien que se enoja con Dios, que se enoja con la verdad de Dios, que se enoja al ser confrontado cuando nuestros conceptos son equivocados, nuestras ideas sobre Dios son equivocadas, son erróneas y somos confrontados y nos enojamos. No, esto no es así, yo toda mi vida lo creí de esta manera, no puede ser. Cuando nuestro pecado es confrontado, cuando es confrontada la forma en la que nos conducimos, la forma en la que lideramos nuestro hogar, la forma en la que nos relacionamos con nuestra esposa, con nuestro esposo, la forma en la que criamos a nuestros hijos y vienen los líderes de la iglesia o algún hermano y nos corrige y nos enojamos. Mira si me vas a decir a mí. Pero no es ese enojo que todos lo vemos.
sino que es de una manera interna, privada, secreta. Quizás hasta podrías decirle, bueno, gracias hermano por lo que me decís. Y el hermano ni se da cuenta, se da, que estás rechazando todo lo que dice. Y viene el predicador o el que le toca predicar y va a enseñar sobre el tema que vos no estás de acuerdo y ya estás pensando dentro tuyo, a ver qué dice. Eso no es así. Y ya estás evaluando. Te sentás ahí y empezás a evaluar, a ver qué va a decir de este tema. A ver si está bien. Y si, claro, si dice algo contrario a lo que vos pensás, ahí nos rebelamos. Debemos recibir la palabra de Dios sin abrazar ideas preconcebidas, equivocadas, que no están alineadas con lo que la palabra de Dios enseña. Es duro, es difícil cuando por muchos años creímos ciertas cosas que debían hacerse de una forma o que eran de una forma y somos confrontados por la palabra de Dios que estamos equivocados y alguien nos exhorta, nos anima. Es difícil. Y en ocasiones nos enojamos contra esa persona. Nos enojamos contra el que predicó, nos enojamos contra el que nos corrigió. Ahora, enojarnos contra la palabra de Dios es enojarnos contra Dios mismo. Y eso no produce ningún beneficio espiritual en nuestras vidas. En el versículo 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La idea es que ir en contra de la verdad de Dios no logra nada que es agradable a los ojos de Dios. No logra una conducta justa, no produce santificación, no produce crecimiento espiritual. La Nueva Versión Internacional interpreta este versículo de la siguiente manera: la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Este es un llamado de parte de Dios a abandonar la lucha con lo que Dios dice que nosotros debemos creer, hacer o dejar de hacer. Cuando nos presentamos a escuchar a Dios, sin saber qué es lo que Dios nos va a decir, debemos tener la disposición a obedecer lo que Él va a decir. Dispuestos a escuchar, dispuestos a aprender, sin resistencia mental. A modo de ejemplo, ¿recuerdan cuando enseñamos en los versículos anteriores? Ellos pensaban que las tentaciones venían de parte de Dios. Ellos pensaban que de Dios iban a venir cosas malas que iban a ser perjudiciales para ellos espiritualmente hablando. Y Santiago les corrige, les dice, no, eso no es así. De Dios viene toda buena dádiva. De Dios viene todo don perfecto. Ellos estaban equivocados, ellos debían abandonar esas ideas equivocadas y debían abrazar la verdad de Dios. Debemos tener esta disposición cuando recibimos la palabra de Dios. Recibir la palabra de Dios de manera correcta implica que debemos recibirla predispuestos a obedecer y de manera lógica recibir la palabra de Dios de manera correcta implica que debemos recibir la palabra de Dios con pureza. El versículo 21 dice, por la cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Esa frase por lo cual es una conjunción lógica y significa que es algo lógico a la luz de lo que Santiago propuso anteriormente. Si recibimos la palabra de Dios, si nos vamos a presentar para recibir la palabra de Dios dispuestos a obedecer lo que Dios tiene para decirnos, es claro que debemos desechar de nuestra vida todo aquello que ya sabemos que es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Para que Dios produzca su justicia en nosotros, debemos desechar todo pecado que es contrario a la justicia de Dios. Ya no es lo que vamos a aprender, ya no es lo que vamos a conocer, sino lo que ya sabemos. Desechando está conectado con lo que dice más adelante, de recibir la palabra implantada. Desechar es la disposición que debemos tomar antes, de manera previa a recibir la palabra de Dios. Literalmente desechar significa
poner fuera. Pablo lo utiliza en Efesios capítulo 4 para hablar de manera metafórica como vestirse, como desvestirse, como poner fuera. Dice, despojados del viejo hombre. Y luego está el antónimo, dice, vestíos del nuevo hombre. El versículo 25 lo usa nuevamente en el capítulo 4, dice, desechando mentira, hablar verdad. De la misma manera que usted no puede hablar verdad si no deja de hablar mentira, pues no se puede, es imposible. Usted no puede recibir la palabra de Dios si primero no desecha el pecado. Es el mismo concepto en 1 Pedro 2. Recuerdan que lo leímos recién cuando dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Pero el versículo anterior, el versículo 1 dice, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Es el mismo concepto. No podemos recibir la palabra de Dios de manera correcta si no soltamos el pecado que hay en nuestra vida. Debemos desechar toda inmundicia, toda abundancia de malicia. Toda inmundicia significa suciedad. Está utilizando la Santiago de manera metafórica para referirse a toda clase de impureza moral. Y abundancia de malicia habla de maldad, de perversidad, describe acciones pecaminosas, describe pecados que son cometidos de manera deliberada. Aquellas cosas que ya sabemos que están mal, que ya sabemos que son contrarias a la palabra de Dios. Y para recibir la palabra de Dios de manera correcta, primero debemos desechar, abandonar ese pecado. La idea de lo que está haciendo Santiago es un llamado a confesar, a arrepentirse, a eliminar el pecado que hay en nuestra vida. El pecado corrompe nuestra vida, disminuye, apacigua de alguna manera nuestra hambre por la palabra de Dios. Oscurece nuestra comprensión de Dios, nuestra comprensión de la situación. Y solo así podemos recibir la palabra de Dios de manera correcta. Un comentarista dice, hace falta una limpieza espiritual para que la palabra de Dios, ya sea en forma escrita o hablada, pueda entrar en la vida de la persona. Es verdad que Dios obra por medio de su palabra, produciendo arrepentimiento, obrando nuestra santificación. El Espíritu Santo obra en nuestra vida por medio de su palabra, en nuestros corazones, pero nuestra responsabilidad es tener la disposición correcta de abandonar el pecado para recibir su palabra. Debemos recibir la palabra de Dios dispuestos a obedecerla. Debemos recibirla buscando pureza espiritual, buscando de manera activa hacerle agradables, de manera previa. Entonces nos despojamos de toda idea que es contraria a la palabra de Dios y nos despojamos también de toda acción que es contraria a la palabra de Dios. Y luego sí, en humildad, nos presentamos delante de Dios para escuchar su voz. En tercer lugar, para recibir la palabra de Dios de manera correcta, debemos recibir la palabra de Dios con mansedumbre. Desechando toda, versículo 21, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Recibir significa aceptar de manera deliberada, aceptar con buena disposición. No es un acto forzado, no es algo por la fuerza, sino que es un acto donde hay un libre ejercicio de la voluntad nuestra. Recibir con mansedumbre. ¿Qué significa esta palabra mansedumbre? La Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, traduce esta palabra como humildad. Y pensar en la humildad, en recibir la palabra de Dios con mansedumbre, con humildad, es algo difícil de definir, porque en ocasiones relacionamos la palabra humildad o la palabra mansedumbre con debilidad. ¿No? Alguien es atacado en una circunstancia específica y como es débil, no repele esos ataques, no se defiende y decimos, bueno, es mansito, mira qué humilde. Vamos, le pegan, lo escupen, ahí se queda. Pero en realidad no lo hace no porque es mansito, porque no tiene el poder, porque no tiene la fuerza.
El Señor Jesucristo es descrito como manso y humilde. Y sin embargo es omnipotente, tenía todo el poder para defenderse de todos los ataques que recibió. Con solo pedirle al Padre, con solo su palabra, podía eliminarlos a todos sus enemigos. Y no lo hizo, porque no quiso. Algunas veces he escuchado definir esta palabra como tener el poder, pero tenerlo bajo control. Poder bajo control. Pero pienso y medito, ¿no? Usted puede tener todo el poder para repeler un ataque. Alguien lo ofende de alguna manera que a usted le duele, y usted puede tener todo el poder, toda la fuerza, toda la energía para repeler ese ataque, y usted no lo hace. Usted tiene el poder ahí bajo control. Pero no lo hace, no es que no lo repele porque sea manso, sino que usted se contiene solamente por dominio propio. De pronto interiormente usted lo está matando, usted lo está agarrando del cuello a esa persona. Y alguien puede ver la situación por afuera y decir, bueno, qué manso. Bueno, esta palabra mansedumbre no solamente representa un acto externo, una disposición externa, sino que tiene que ver con una disposición interna, una disposición de nuestro corazón. Claramente está relacionado con la humildad, por eso la traduce en humildad. En Efesios 4:12 nos dice que debemos conducirnos con humildad y mansedumbre. Colosenses 3:12 se nos dice que los creyentes debemos vestirnos de humildad y de mansedumbre. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde. Pero en este pasaje, la mansedumbre no tiene que ver con cómo nos relacionamos con otros, sino en cómo nos relacionamos con Dios, cómo recibimos su palabra. El comentarista Vine dice lo siguiente, y me pareció algo valioso, por eso lo quiero leer. Dice, mansedumbre consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata de una disposición natural, más bien es una obra efectuada en el alma y se ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos para con nosotros como buenos, y por ello, sin discutirlos ni resistirlos. Los mansos no luchan contra Dios, ni se enfrentan ni contienden con Él. En el mundo griego se usaba esta palabra como se usa hoy en día cuando se habla de un animal. Usted vio cuando hay un caballo que donde uno lo dirige va, que no se revela, que es bien obediente, se dice, no, montalo tranquilo que es mansito, es manso. Lo que vos querés hacer, lo va a hacer. Va a ser 100% obediente. No sé si usted alguna vez montó un caballo. Yo creo que acá en Lobo hay más contacto del que tenemos en la ciudad, pero a mí me gustan y lo he hecho en diferentes ocasiones. Y no sé si alguna vez montó algún caballo de alquiler. Es lo más frustrante que hice en toda mi vida. Me acuerdo que el caballo me llevó por donde se le dio la gana. Fue en San Luis hace muchos años y estaba totalmente perdido. Y yo ya ni sabía dónde estaba. Pero bueno, digo, el caballo sabe lo que hace. Él hacía lo que él quería, yo quería ir para allá, no había manera. Y fue y me llevó, papá, empezó a correr, hizo todo el recorrido, y hasta que llegué al establo donde habíamos salido, hizo lo que se le dio la gana, fue entrenado para ser totalmente rebelde y desobediente. Aunque era buenito, o sea, no me pateó, no me pisó, no me tiró de encima, pero no fue manso. Ahora cuando uno agarra un caballo manso, que sí me tocó hacerlo en algún momento, es un BMW. Doblás y va para allá y decís, qué bárbaro, qué tremendo, qué manso. No tiene voluntad. Abraza mi voluntad. Recibir la palabra de Dios con mansedumbre significa hacer a un lado nuestra voluntad y poner nuestra voluntad en sujeción a lo que Dios, a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos dice. El Señor Jesucristo es nuestro gran ejemplo sobre cómo recibir la palabra de Dios con mansedumbre. En el capítulo 5, versículo 30 de Juan, Él dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es mansedumbre. No hago mi voluntad, hago la voluntad de Dios. En Lucas 22, 42, antes de enfrentar la cruz, el Señor dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Qué ejemplo claro que nos da el Señor Jesucristo. Recibir la palabra de Dios con mansedumbre es rendir nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Entonces, claro, eso dirige nuestra predisposición a la obediencia de una forma voluntaria desde lo profundo de nuestro corazón. Es curioso lo que dice a continuación, porque dice recibir con mansedumbre la palabra implantada. Esta palabra es una palabra que aparece solamente una vez en el Nuevo Testamento. Significa literalmente sembrar una semilla. Ustedes recuerdan en Mateo capítulo 13 está la parábola de la semilla. Dios, el sembrador, sembró su palabra, el Evangelio en nosotros. En el momento en que fuimos salvos, Dios plantó en nosotros su palabra, su Evangelio. En el versículo 18 de Santiago 1, que lo leímos anteriormente, dice que Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Ahora, si esta palabra ya fue plantada, porque dice recibir con mansedumbre la palabra implantada, ¿cómo recibimos? ¿Cómo hacemos para recibir algo que ya tenemos? Si ya fue implantada, ya está, ya la tenemos. ¿Cómo recibo algo que ya está en mí? El Evangelio no es algo que solamente forma parte de nuestro pasado, sino que debe formar parte de nuestro presente. La vida espiritual nuestra comienza con el Evangelio, pero continúa durante toda nuestra vida en este mundo. El Evangelio no solamente dirige nuestro destino a la eternidad en el día de nuestra salvación, sino que dirige nuestra conducta en la era presente para el día de salvación. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y podemos preguntarnos de pronto, en este pasaje, ¿acaso no somos salvos desde el momento de nuestra conversión? ¿No somos salvos del momento que fue implantada la palabra en nosotros? ¿Acaso no nos hizo nacer por la palabra de verdad? ¿No somos nacidos de nuevo del momento que el Señor plantó el Evangelio en nosotros? Claramente Santiago no puede estar diciendo que aún no somos salvos o que la salvación es una posibilidad para los creyentes, a la luz de lo que dijo anteriormente en el versículo 18, sino que Santiago está pensando en la salvación en los términos finales, en la consumación futura de la salvación, aquel momento futuro, ya sin la presencia del pecado, sin las dudas de nuestro corazón, en la presencia del Señor glorificado juntos con Cristo, en el cielo. En los mismos términos habla Pablo, el apóstol Pablo en Romanos 13:11, cuando dice, ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, refiriéndose a la consumación, al futuro en el cielo, en la eternidad. Termina esta porción en la que dedicamos hoy haciéndonos pensar en nuestra salvación, algo que Dios hizo por medio de Jesucristo, por medio del Evangelio. Si Dios por medio de su palabra nos trae a la salvación, si Dios por medio de su palabra nos trae a la vida eterna, si todos los beneficios que conlleva la salvación nos son dados cuando recibimos la palabra en el día de nuestra conversión, ¿cómo no vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios de manera correcta, dispuestos a obedecerla, en pureza y en humildad? ¿Sabe qué, hermanos? Muchas veces me ha pasado y he hablado con muchos de ustedes y me han contado la misma experiencia de haber estado equivocados por años, de conocer las Escrituras, de conocer los mismos textos y de pronto un día se nos quita el velo y vemos algo que nunca vimos. Vimos algo que nunca le prestamos atención. Y nos decimos, qué necio que fui, cómo pude leer tantas veces este pasaje y no darme cuenta de lo que decía, cuando era tan claro, cuando era tan evidente. Yo estaba muy equivocado muchos años atrás en cuanto a la forma en la que las personas llegaban a la salvación y un día leyendo las Escrituras vi algo que nunca lo vi, pero no es que nunca lo vi. Yo lo había leído un montón de veces, pero no lo había escuchado. No lo había recibido de la manera correcta. Lo leía como si fuera el diario, o un libro, o una noticia. Y cuando nos damos cuenta de cómo Dios nos está hablando,
es tremendo. Hay una revolución dentro nuestro, hay una revolución en nuestro corazón. Recuerdo aquel día que me di cuenta de muchas cosas, estaba desesperado porque llegara a mi esposa y decirle, no sabés lo que encontré, no sabés lo que Dios me dijo. Estuvimos equivocados por años. Que Dios nos dé la gracia para que cada vez que somos confrontados por alguien, que leemos las Escrituras, que venimos a la iglesia, que recibamos la palabra de Dios como lo que es, la palabra de Dios. Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 13, Pablo dice que da gracias a Dios por los tesalonicenses, porque cuando recibieron la palabra por medio de ellos, no la recibieron como palabra de Dios, sino como lo que es en verdad, como palabra de hombre, sino que la recibieron como lo que es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oremos. Señor, Padre nuestro, venimos a ti, Padre, arrepentidos por no presentarnos ante ti con una disposición correcta, de manera correcta, a escuchar tu palabra. Señor, por no pensar y meditar en quien tú eres, que eres Dios mismo quien nos va a hablar. No poner la atención necesaria. Ser rebelde, Señor, en cuanto a nuestro pecado. No preparar nuestra vida espiritual ante ti. Ser soberbios, Padre. Señor, queremos ser como Cristo. Recibir tu voluntad con mansedumbre, Señor. Rendir nuestra voluntad a ti para hacer lo que tú nos mandas, Padre. Señor, te ruego por mi vida, por la de mis hermanos, para que tengamos esta enseñanza presente en nuestra vida cada momento, Señor, que nos presentamos a escucharte. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.